Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El presidente Guillermo Lasso Mendoza cumplió 100 días en el ejercicio del poder desde Carondelet en la presidencia de la República del Ecuador. Y en estos 100 días, evidentemente, todavía hay algunas dudas y sobre todo más interrogantes sobre cuál será su modelo económico, cuál será efectivamente su proyecto social para atender las demandas urgentes de la ciudadanía ecuatoriana y sobre todo de los más pobres. No olvidemos además que a este día, a esta hora, se calcula que unos 76,000 ecuatorianos han intentado ingresar en los Estados Unidos en lo que va del presente año, lo que significa 458% más de lo ocurrido en el año 2020. ¿Paradoja de la realidad ecuatoriana? Sí, pero también al mismo tiempo hay unos vientos y hay unos augurios de que no necesariamente la convivencia democrática es lo que se espera en los próximos meses. Incluso algunos hablan ya de consulta popular, de muerte cruzada, y es decir, todo eso es un panorama incierto sobre lo que significa la gestión efectiva del gobierno de Guillermo Lasso, que en lo particular, en el campo de la vacunación, ha cumplido con su promesa, pero que no resuelve el problema de fondo, que es todavía la pandemia. De esto queremos conversar con el ex candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador, Carlos Rabascal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Carlos. ¿Cómo estás? Orlando, muchas gracias por esta generosa invitación. Siempre muy gustoso de participar y compartir contigo y con la audiencia de La Patria Grande las inquietudes que hay sobre Latinoamérica y en este caso específicamente sobre nuestro amado Ecuador. Gracias, Carlos, por compartir. De entrada, la pregunta inicial obviamente será: ¿cómo evalúas estos primeros 100 días del presidente Guillermo Lasso, más allá de la vacunación de la que todo el mundo ha hablado y que efectivamente contrae y conlleva también, por supuesto, algunas especulaciones sobre la transparencia de cuánto se pagó por ellas, por qué el 64% son vacunas chinas, qué implicó eso? Pero bueno, ¿cuál es tu evaluación? A ver, evaluar a un gobierno en los primeros 100 días es bastante difícil y además sería injusto poder evaluar en 100 días un gobierno. Pero en estos 100 días sí se puede determinar hacia dónde quiere llevar al país el gobierno nacional, en este caso liderado por Guillermo Lasso Mendoza. Establecer resultados positivos, más allá de la vacuna, que en efecto, como dices tú y coincidimos todos quienes vemos la política de forma responsable, ha tenido éxito, pero que no se puede quedar ahí. La vacuna es clave para el tema sanitario y para el tema de reactivación económica y productiva como punto de partida. Pero más allá de un punto de partida, lo que le está faltando al gobierno de Guillermo Lasso es cuál es la política, el programa, la estrategia de reactivación económica, productiva y empleo que es necesario fundamentalmente ¿para qué? Para recuperar el aparato productivo que genera empleo. Recordemos que el Ecuador, y tú dabas un indicador muy interesante, Orlando, es de la cantidad de ecuatorianos que lamentablemente están saliendo del país. ¿Por qué salen del país? Salen del país porque fundamentalmente no tienen trabajo, no tienen oportunidades. Por tanto, y en consecuencia, lo que se debió haber hecho en estos 100 días es generar programas de recuperación de la producción a través de ¿qué? A través de establecer incentivos para reestructurar las deudas del aparato productivo, para reestructurar las deudas de las personas naturales, a efectos de poder proteger el empleo. Entonces, eso no se ha hecho en estos 100 días. Y lamentablemente, adicionalmente, este gobierno no ha hecho la tarea. Y poderlo evaluar es como decirle, a ver, un profesor, si no recibe la tarea, un docente que no recibe la tarea de parte de un alumno porque no la ha realizado, definitivamente no lo puede evaluar. Por otro lado, lo que sí podemos establecer es la serie de contradicciones que ha habido entre las promesas de campaña y lo que no se ha cumplido. Pero no es que no se ha cumplido porque ha faltado tiempo, no se ha cumplido porque ya han dicho que no lo van a hacer. Ejemplo, el programa en los sectores rurales, como por ejemplo en el tema del arroz. ¿Qué se dijo? Se dijo que se iba a decretar un precio de sustentación en $35 la saca, es decir, el quintal. Se dijo que no. Ya se dijo que no. No es que dijo lo vamos a revisar, lo vamos a poner más adelante.
Se dijo absolutamente que ya no lo iban a hacer. El Ministerio de Agricultura ya propuso un precio inferior a aquello y tenemos problemas en los sectores rurales, en los sectores agrícolas. ¿Qué se dijo? Que se iba a eliminar la CENESID y que se iba a eliminar el examen de ingreso a las universidades. Sale el secretario de CENESID y ¿qué dice? Que quien haya propuesto eso era un acto demagógico. Es decir, su propio funcionario del Ejecutivo va en contravía de lo que propuso el presidente, en este caso Guillermo Lasso, antes candidato. Se dijo y se reunió con la CUT que no se iba a tocar el código laboral. Ahora estamos hablando de una reforma en 2 vías, en 2 códigos laborales, que no sabemos el contenido, ni mucho menos. Y se habla de una reforma tributaria que tampoco se da a conocer. Es decir, este gobierno, lo que yo estoy viendo es que está ejerciendo mucho cálculo a efectos de ver por dónde se puede ir. Al no tener una mayoría... Ahí te hago la pregunta, Carlos, porque si es cierto, es verdad que tiene todo el derecho de calcular, de manejar sus tiempos, evidentemente eso lo haría todo gobierno. También hay un elemento que es muy importante. En el Ecuador hay muchos temas represados. Hay una cantidad de acciones que el gobierno de Lenín Moreno dejó, como por ejemplo el tema de la vacunación, que por sesgo y prejuicio ideológico, él solamente quería poner la Pfizer y no la Sinovac ni tampoco la Sputnik V. Estos temas represados, por ejemplo, tienen que ver con lo que acabas de mencionar, pero hay un elemento que es clave. El señor Lenín Moreno redujo el aparato estatal y el gobierno de Guillermo Lasso dice que hay que reducirle más. La pregunta es, ¿quién va a atender los problemas de política pública? ¿Quién va a atender los servicios públicos si él habla de reducir a un estado mínimo? Recuerda que también dijo en la campaña electoral a los funcionarios públicos no más despidos, ¿no? Sí. Y sin embargo ahora se está hablando de reducir aún más el Estado ecuatoriano en términos de personal, en términos de talento humano. Aquí hay un elemento que hay que saberle dar la lectura adecuada, y es el modelo económico de los gobiernos de la derecha y sobre todo los gobiernos neoliberales, donde fundamentalmente el enfoque es a la macroeconomía y al presupuesto del Estado. Es decir, un modelo donde privilegia la aritmética financiera y no privilegia el modelo de desarrollo social, donde el ser humano es lo importante. Ellos pueden decir, partimos de un equilibrio fiscal para ir al desarrollo, pero para ellos el desarrollo no es la redistribución de los recursos, sino es el equilibrio fiscal. Los países en el mundo, por lo general, no tienen equilibrio fiscal. Lo que hacen es privilegiar el desarrollo social a partir de una reactivación productiva para generar mayor base de recursos para poder cobrar impuestos. Pero acá no se está haciendo aquello. Lo que se está haciendo es simplemente decir, vamos a seguir achicando al Estado. Entonces uno pregunta, si el 85% del presupuesto del Estado está en salud, está en educación, está en seguridad y está en justicia, ¿por dónde va a seguir achicando? ¿Cuáles son los rubros, cuáles son los ítems que va a achicar? Hace poco se presentó un presupuesto general del Estado que es una extensión del presupuesto del año anterior, es decir, del presidente Moreno. Y se habla de que hay un incremento en la educación, lo cual es falso, porque una cosa es el presupuesto ejecutado y otra cosa es el presupuesto codificado. Entonces ellos toman en consideración es sobre lo ejecutado, que es parte de la ineficiencia del gobierno anterior. Entonces sobre eso obviamente... Te planteo la pregunta también porque, a ver, Carlos, ahí te planteo la pregunta. El presidente ha sido enfático en el sentido de alimentar la economía ecuatoriana con la inversión extranjera. Ha aplicado el CIADI, que ya sabemos todo lo que implica y no es motivo de esta entrevista, pero también por otro lado se está planteando de parte del canciller de la República del Ecuador el atractivo hacia la inversión extranjera. ¿Crees que por esa vía se puede compensar la carencia de producción, de rendimiento productivo, de la industria y de la agricultura ecuatoriana? ¿Es por ahí por donde es la salida para resolver los problemas de la economía ecuatoriana o no? A ver, la inversión, siempre hemos discutido sobre la inversión extranjera directa en el país. Y siempre nos comparamos con Colombia, siempre nos comparamos con Perú y decimos que Colombia y Perú atraen mucho más inversión extranjera que el Ecuador. Pero lo que habría que preguntar es
¿Qué incidencia tiene la inversión extranjera en lo que tú acabas de mencionar, en la reactivación productiva y en la generación de empleo, para evitar que nuestros hermanos y hermanas estén saliendo del país? Y si tú analizas los indicadores de desempleo, los indicadores de pobreza, Colombia y Perú, con mucho más inversión extranjera directa, prácticamente estamos en las mismas condiciones. Es decir, la inversión extranjera, si bien es atractiva, si bien es deseable, la inversión extranjera directa viene para los programas, para los macroproyectos, minería, hidrocarburos, etcétera, etcétera, pero no viene a reactivar la economía, la producción privada, a la industria del calzado, a la industria de la confección de ropa, a la industria metalmecánica, etcétera. Por tanto, por ahí no va. Está bien que venga la inversión extranjera para determinados proyectos, como por ejemplo energía renovable, que tenemos que seguir en esa línea para incrementar los niveles de extracción de petróleos, que tenemos que hacerlo. Sí, todo eso está bien, pero eso es muy puntual y además los resultados de aquellos no se van a ver en el corto y en el mediano plazo, se van a ver en el largo plazo. Por tanto, tenemos que establecer prioridades y la prioridad es la economía interna del Ecuador. Y ahí es donde podemos nosotros entonces establecer un derrotero y una hoja de ruta para sacar al Ecuador de la crisis. Y sacar al Ecuador de la crisis es generar oportunidades al ser humano, al hombre y mujer que busca un empleo. Por ejemplo, de la población económicamente activa, Orlando, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. Es decir, empleo formal, que significa ingreso estable, horas de trabajo las 40 horas y aporta a la seguridad social. ¿Eso qué significa? Que 7 de cada 10 ecuatorianos están en la informalidad, entre la vulnerabilidad y la informalidad, que no tienen una vida estable, que no tienen recursos estables y que no están aportando a la seguridad social. Pero que aquí hay un elemento que a mí sí me preocupa, la última declaración del presidente Lasso, donde dice que el ecuatoriano promedio con $20 mensuales puede salir adelante. Eso significa que un ecuatoriano o ecuatoriana con menos de $1, para él es un ecuatoriano promedio. Eso significa también que no está entendiendo y no le está dando la lectura apropiada a la realidad socioeconómica de los seres humanos, de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Porque si queremos formalizar la economía, no se trata pues de bajar los ingresos. Se trata es de establecer mecanismos que permitan incorporar a la fuerza laboral formal a todos esos ecuatorianos que hoy están excluidos y están descartados de una economía real, de una economía formal. Por ejemplo, ahí se debe estar hablando en este momento de una economía social y solidaria que a través de un sistema cooperativo incorpore en lo rural y en lo urbano a todas estas personas en la economía formal. Porque a mayor personas que se incorporan en la economía, mayor consumo. A mayor consumo, la oferta crece, la producción crece, la inversión crece, y al crecer la formalidad, estamos resolviendo también un problema de la seguridad social porque va a haber mucho más aportes. Pero no se dice eso. Se trata de, en esa visión del presidente Lasso, se trata simplemente de un modelo de subsistencia y no de generación de oportunidades para poder permanecer en una economía estable. Claro, hagamos la primera pausa, Carlos, para volver sobre el tema político, que efectivamente ya tiene algunos indicios de que no necesariamente hay un consenso y una ecuanimidad en el orden político. Hagamos la pausa y enseguida nos conectamos de nuevo con Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador por la unidad UNES. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos volvemos a conectar con Carlos Rabascal. Carlos, en las últimas horas y en los últimos días, 3 organizaciones políticas que harían mayoría en la Asamblea han dicho que no le aprobarán el presupuesto prorrogado del año 2021 al presidente Guillermo Lasso. Es decir, la Revolución Ciudadana, Pachacutic y el Partido Social Cristiano, que entre los 3 evidentemente hay grandes diferencias, incluso de posturas con respecto al gobierno.
Esto, más allá de lo económico, más allá de la polémica que existe de aprobar o no un presupuesto, está expresando algo que va en el campo político. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, el hecho que no lo aprueben no va a tener incidencia operativa Sí. en el manejo del gobierno, porque igual el presupuesto va a entrar en ejecución. Pero aquí hay que dar una lectura interesante en lo político, como tú mencionas, Orlando, porque uno de aquellos partidos que no va a aprobar o que no aprobaría el presupuesto es el Partido Social Cristiano. Y su andarivel del Partido Social Cristiano es el mismo del gobierno de Guillermo Lasso, a tal punto que fue su principal aliado en el proceso electoral y en los arranques antes de la posesión del gobierno actual. Lo cual significa entonces que no solamente hay una oposición de un progresismo que ve el país de una forma distinta, sino que también hay una oposición, una crítica fundamental al presupuesto que ha presentado el gobierno nacional de parte de sus propios coidiarios. ¿Eso qué significa entonces? Que el gobierno está en medio de su propio laberinto y no sabe cómo salir de ese laberinto. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía una mayoría asegurada que le iba a garantizar determinado espacio de gobernabilidad con el Partido Social Cristiano y con el propio bloque de UNE. En el momento que se echa abajo ese acuerdo, ellos prefirieron irse por otra vía, en una alianza con Pachacutic, y hoy están viendo que esa alianza con Pachacutic no es sostenible. Lo han dicho ellos mismos. La asambleísta que reemplazó o sustituyó a quien lamentablemente ya falleció y exministro de gobierno, César Monge, que dijo que están arrepentidos de la alianza actual. Por tanto, no tienen espacio para poder manejar o tener una capacidad de gestión. Pero ese laberinto se lo crearon ellos mismos. Entonces, hoy lo que están viendo como una válvula de escape, como una salida, es una consulta popular que la propia ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ya ha insinuado fuertemente. Una consulta popular es una herramienta democrática que está establecida en la Constitución de la República. El tema no es que la Constitución establezca la consulta popular, sino que la consulta popular es una herramienta de participación ciudadana. En consecuencia, lo que tenemos que analizar es qué se va a preguntar en esa consulta popular y cuál es el objetivo de la consulta popular. Otros hablan ya de una muerte cruzada, en donde se establezca elecciones tanto para asambleístas y presidenciales, con lo cual pues entraríamos de nuevo en un espacio de incertidumbre. Ahora bien, es entonces claro que el gobierno no tiene una hoja de ruta, no tiene un plan de desarrollo, tampoco tiene un programa político. Por tanto, ellos mismos han puesto una camisa de fuerza y están viviendo en su propio laberinto y no saben por dónde está la salida. Claro, y ya que mencionaste la palabra incertidumbre, quizás es una de las palabras que si la acotas, la pones junto a la pandemia, uno entiende inmediatamente, pero un presidente que supuestamente las primeras encuestas hasta el mes de julio le daban una popularidad del 70%, que ahora bajaría de alrededor de 20%, más o menos según algunas encuestas, ¿hasta dónde genera certidumbres? Porque lo que le cuestionan incluso sus propios aliados y aliados fuertes en los medios de comunicación es que primero, no tiene una buena política de comunicación, segundo, sus ministros no explican cuál es el programa de gobierno que tiene, y tercero, en el plano político, su ministra de gobierno, que debería hacer la política, en cambio está dedicada a la seguridad. ¿Cuál es la certidumbre que puede tener el Ecuador con respecto a lo político que efectivamente también influye en lo económico y en lo social? Yo creo que Guillermo Lasso lo que está viviendo es una extensión del gobierno de Lenín Moreno. De hecho, él cogobernó con Lenín Moreno. Entonces, él está repitiendo más o menos la misma matriz de comportamiento en el arranque del gobierno de Moreno. Es decir, sí, tengo una aceptación interesante, alta, producto de la vacunación. Esto me da, en el imaginario del gobierno, dice el espacio para una consulta popular. No la voy a hacer ahora, la voy a hacer el próximo año, tal cual como lo hizo Moreno, Pero lo que no se está dando cuenta Guillermo Lasso y su gobierno es en las condiciones que sí fueron distintas en el arranque del gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso. Porque recuerda
que Moreno, al asumir el poder en el año 2017, el 24 de mayo del 2017, él vino y heredó una economía que estaba creciendo. Recuerda que creció al 3%. Claro, Moreno venía con la ola de la política económica del gobierno de Rafael Correa. Lasso tiene otra condición. Lasso hereda un país cuya política económica, que era de él, que la implementó en el gobierno de Moreno, que cogobernó y gobernó en cuerpo ajeno, hereda un país en deterioro. Y por tanto no entendió que en estos días, en estos primeros meses, en esta primera etapa, tenía que reactivar la economía. Al no incentivar una reactivación acelerada de la economía, al no darle ese impulso, se deteriora más. Entonces, ¿qué pasa? Hay más incertidumbre y el espacio político se le deteriora, porque cuando las personas ven que su empleo desaparece, que su capacidad adquisitiva desaparece y que no tiene en el corto y en el mediano plazo una luz al finalizar el túnel, entonces comienza a deteriorarse tal cual como se deterioró Moreno después de la consulta popular. Es decir, la matriz es la misma y no se están dando cuenta que también es igual a la tendencia de caída de credibilidad y de aceptación de la gestión. Porque además hay otro ingrediente adicional, los territorios en el Ecuador. Las 24 provincias están olvidadas al no tener las transferencias, al no tener los presupuestos asegurados, y además hay una reducción de los presupuestos. Entonces comienza a nivel nacional en las 24 provincias a tener un impacto de incertidumbre que genera movilidad social. Y eso es un problema serio para un gobierno. Y para finalizar, una cosa que es muy importante, porque, a ver, te digo esto en el siguiente contexto, Carlos. El presidente Lasso ha dado varias entrevistas a medios que más o menos están cercanos a él, donde uno va a encontrar, digamos, una crítica profunda a la gestión, etcétera. Y en esos encuentros y esos aparecimientos ante la prensa vemos a un presidente que parecería todavía candidato, es la impresión mía particular. Pero por otro lado, en una actitud que a ratos, cuando ya se le forza a la explicación de los temas, se vuelve radical. No voy a ceder en esto, a mí me eligieron para gobernar con mi programa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu evaluación de la personalidad política del presidente actual con respecto al candidato con el cual competiste en las elecciones de febrero y abril último? El candidato Lasso era un candidato que planteaba el país del encuentro y hoy está planteando el país del desencuentro. El país del encuentro no puede ser un eslogan de campaña. El país del encuentro tiene que ser la construcción de espacios donde se concilien lo fundamental y lo prioritario del país para sacarnos de la crisis. Eso no lo aprovechó el presidente Lasso. Y hoy más bien lo que está a todos aquellos que prometió en la campaña electoral, donde le quitó y le restó valor a la palabra de la política y hoy a la palabra presidencial, entonces lo que está generando es una grieta mayor. Y esa grieta mayor ya no es en la política, con los políticos, con los partidos. Esa grieta mayor ya es con la sociedad, ya es con la ciudadanía. Entonces, cuando no quiere sentarse a construir ese encuentro y más bien profundizar el desencuentro, significa que va a haber una polarización, ya no necesariamente política, sino ciudadana. Y eso sí es peligroso. Ya, y para cerrar entonces ahora sí con esta pregunta, Carlos, en este panorama, en este contexto, ¿el devenir de una crisis política es lo más cercano o por el contrario, dado los tiempos políticos, el presente año pasará como un año de gestión, un año de calentamiento, de adaptación al poder de parte de Guillermo Lasso? ¿O crees que efectivamente ya la definición política de la ubicación de cada uno de los actores será en el 22? A ver, recuerden también que hay unas elecciones en el año 23, en 2023, y esas elecciones también son claves. Por tanto, va a ser un año cargado de política electoral y va a ser un año cargado de discusión y polarización. Yo creo que la grieta se va a profundizar, creería, lamentablemente, y digo lamentablemente, hubiera preferido que la grieta se vaya cerrando, pero por lo que veo en el caminar y en el sendero que está transitando el gobierno, creo que la grieta se va a ampliar, va a crecer, y eso va a traer serias consecuencias con la estabilidad económica y social del país. Ya.
Y una sola precisión más. ¿Cuál va a ser el comportamiento político de Carlos Rabascal en este tiempo? ¿Va a ser de oposición, de actuación y permanente disputa política y de presencia política? ¿Cuál va a ser tu rol? De presencia política, sí. Yo he dicho que voy a continuar, que no voy a abandonar a mi pueblo. Yo tengo una responsabilidad con mi pueblo y voy a continuar en la arena política. Voy a apuntar al 2025 en calidad de candidato a la presidencia de la República y adicionalmente haré una oposición presente, sí, pero alternativa. Es decir, con propuestas tal como lo he señalado acá en lo que tiene que ver con la economía social y solidaria para formalizar a todos aquellos excluidos y descartados. Es decir, voy a hacer presencia activa, pero también propositiva y proactiva. Gracias, Carlos. Un abrazo a la distancia. Pero eso sí, dentro del progresismo. Yo estoy planteando un frente progresista que ojalá se haga realidad, porque tenemos que entender que si pretendemos cerrar la grieta a nivel nacional, tenemos que comenzar a cerrar la grieta a la interna del progresismo. Claro que sí, pero bueno, de eso hablaremos también. La definición entre izquierda y progresismo parecería que es uno de los debates también en el campo teórico político. Te agradezco mucho, Carlos. Un abrazo. Orlando, un fuerte abrazo. Gracias a Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador por la coalición UNES y que además, efectivamente, como acaba de decir, seguirá vigente y latente su participación política en el escenario nacional. A los 100 días, un poquito más de la gestión de Guillermo Lasso, algunas dudas y todavía algunas sospechas de que hasta cuando no diga cuál es su modelo económico, no habrá certidumbre en este país. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.